Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casitas, abrigaditos porque hace harto frío. Así que vamos a dar inicio a la clase de física para primeros medios, ¿ya? Les recuerdo mi nombre, es Nicole González y vamos a iniciar entonces retomando lo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Que corresponde a una nueva unidad que estamos viendo. ¿Recuerdan cuál era el nombre de esta nueva unidad? ¿Sí? ¿No? Recuerden que en esta unidad vamos a abordar una pregunta, una gran pregunta, que es sobre qué estructuras componen nuestro universo. Y vamos a intentar responder esta pregunta, ¿cierto?, durante las clases que tengamos sobre esta segunda unidad, ¿ya? Esta segunda unidad recibe como nombre estructuras cósmicas, ¿ya? Y nosotros comenzamos la clase anterior, ¿cierto? Ya con esta nueva unidad definiendo algunos nuevos conceptos, ¿ya? Para dar inicio antes, primero que todo, como siempre les recuerdo, es importante que ustedes cuenten con los materiales necesarios para dar inicio a la clase, los cuales son su cuaderno de física, su texto escolar de física y su estuche con los materiales necesarios. En este caso son, lápices, goma, ¿cierto? Y lo que ustedes consideren necesario para tomar apuntes y para luego hacer la tarea que queda de la clase, ¿ya? Recuerden, chicos, que pueden enviarme sus dudas, consultas, sugerencias a través de sus correos. Yo los estoy leyendo, ya siempre. A veces me demoro quizás un par de días, pero yo los leo de todas maneras y los estoy respondiendo constantemente, ¿ya? Recuerden que mi correo es ngonzalez, las dos con z, ¿ya? ngonzalez, dos con z, arroba cmch.maristas.cl. Vuelvo a repetir para que el que no haya tomado apunte o lo haya escrito mal, lo vuelva, ¿cierto?, a reescribir, que es ngonzalez.cmch.maristas.cl. De verdad, chicos, no olviden el hecho de que son las dos con Z. Si ponen el correo, lo escriben mal, les va a rebotar el mensaje y nunca me va a llegar a mí el correo, ya con sus trabajos, consultas, lo que sea. Entonces es bastante importante, ¿cierto?, tener cuidado al escribir el correo, ¿ya? Dicho esto, entonces vamos a recordar el objetivo y que este objetivo de la clase se va a repetir durante eh, estas tres primeras clases, debido a que vamos a abordar un mismo objetivo, que es describir y comparar diversas estructuras cósmicas como meteoros, asteroides, cometas, satélites, planetas, estrellas, nebulosas, galaxias y cúmulo de galaxias, ¿ya? Como ustedes pueden escuchar, ya hemos tratado algunas en la clase anterior y hoy día vamos a abordar lo que son las estrellas, ¿ya? Entonces la clase de hoy va a ser las estrellas, ¿ya? A partir de eso, primero necesitamos recordar lo que vimos anteriormente porque hay algo bastante importante y es algo que muchas personas confunden quizás de concepto, ¿ya? Entonces nos vamos a ubicar en la página que vimos en la clase anterior, que es la página 80, para recordar los conceptos que vimos desde ahí, ¿ya? Entonces les doy un segundito para que se ubiquen en un lugar que les sea cómodo y podamos, ¿cierto?, abrir la página en la página 80. Esta página entonces, chiquillos, comienza con la pregunta sobre cómo se conforma el universo cercano, ¿ya? Y vimos distintas definiciones partiendo por un planeta, y un planeta quedó definido, ¿cierto?, como un cuerpo celeste que va a orbitar a una estrella. En el caso, ¿cierto?, de nuestra galaxia, eh, tenemos, ¿cierto?, que nosotros, por ejemplo, como planeta Tierra orbitamos al Sol, ¿ya? Y este planeta, ¿cierto?, tiene una masa necesaria para que tenga forma esférica. Si nos damos cuenta, todos los planetas tienen esta forma redondita, como de pelota. Y además, es importante señalar que los planetas no tienen en su cercanía, es decir, alrededor, cuerpos menores como los asteroides, gas o polvo remanentes de la formación planetaria, ¿ya? Nosotros vimos
lo que es un asteroide, que lo vamos a ver prontamente. También vimos que era un satélite natural, y un satélite natural, por ejemplo, es la Luna, ¿cierto? Y básicamente son cuerpos que van a orbitar a un planeta. Ya vimos que también hay diferentes cantidades de satélites naturales según el planeta que sea. El planeta Tierra tiene uno, pero hay otros planetas dentro del sistema solar que tienen muchos más satélites naturales, ¿ya? Que son básicamente algo similar a la Luna, ¿ya? En términos de que está orbitando al planeta, ¿ya? También vimos los asteroides, y con esto yo quiero que hagamos el enlace a la clase que viene ahora, ¿ya? Los asteroides, ¿cierto? Son cuerpos formados por metal y roca y se encuentran en el sistema solar, principalmente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿ya? No se encuentran muy cerca de los planetas, pero hay en ocasiones en que estos asteroides llegan de una u otra manera a los planetas, ¿ya? Se acercan. Y tenemos tres maneras, entre comillas, de poder tener un asteroide. O sea, tenemos un meteoroide, ¿cierto? Que es una pequeña roca en el espacio de hasta 10 metros, pero está en el espacio, sigue como tal. Pero se pueden dar dos situaciones aquí, que es un meteoro o un bólido. Y en este caso ambos son pedazos de asteroides, ¿cierto? Que van a entrar a la atmósfera, pero el bólido, por ejemplo, no alcanza a entrar debido a que cuando llega a la atmósfera estalla ahí, ¿ya? Entonces se deshace. Pero existen los meteoros que son en este caso meteoroides también, pedacitos de asteroides, ¿cierto? Que van a entrar en este caso a la atmósfera y van a lograr penetrarla. Y al lograr penetrar esta atmósfera va a emitir una luz. Y esta luz y este fenómeno nosotros conocemos como estrella fugaz. Cuando nosotros vemos entonces una estrella fugaz, es básicamente un pedacito de asteroide, que sería un meteoroide, que va a entrar a la atmósfera y al entrar produce esta luz, ¿ya? Y eso es lo que nosotros podemos observar y que viaja a una velocidad muy rápida, ¿cierto? Y vemos que eventualmente desaparece, ¿ya? Entonces, a partir de eso vamos a definir estas dos cosas pequeñas y vamos a hacer el enlace. También hay meteoritos, ¿cierto? Que los meteoritos son pedacitos como de roca, por así decirlo, pero que son parte de los asteroides que se llegaron de alguna manera a la Tierra o a cualquier otro planeta, y esto se debe a que superó, ¿cierto?, la barrera de la atmósfera, logró entrar y llegó de alguna manera algún trocito, o a veces ni siquiera un trocito, sino que es más grande, ¿cierto?, al planeta. Y finalmente lo que vimos la clase pasada fueron los cometas, que son básicamente cuerpos formados por hielo, gas y polvo, ¿ya? Algunos realizan órbitas elípticas alrededor del Sol y proceden de las regiones más externas del sistema solar, por lo tanto son bastante heladas, por eso están formados generalmente por hielo, ¿ya? Entonces, como nosotros vimos, el meteoro, ¿cierto? Es una luz eh, que se emite porque está entrando a la atmósfera, ¿cierto? Y se conoce como estrella fugaz. Este concepto entonces es un poco errado en términos estrictos, porque una estrella no tiene y no es similar a este fenómeno que conocemos como estrella fugaz. Por lo tanto, si utilizamos esta palabra para definirlo, no sería la correcta, ¿ya? Porque son fenómenos distintos. Y eso es lo que vamos a abordar entonces esta clase, ¿ya? En primer lugar, vamos a pasar a la siguiente página, que sería la página 82 del texto, y vamos a proceder a ver ya lo que sería la clase del día de hoy, que son sobre las estrellas. Entonces, chicos, viendo las estrellas, ¿qué entienden ustedes por estrellas? ¿Qué creen que es una estrella? Entonces, viendo que, por ejemplo, es muy distante la realidad de una estrella y en su definición a lo que nosotros, por ejemplo, conocemos como estrella fugaz, ¿cierto? Que definimos que era un pedacito de asteroide, en este caso un meteoroide, que va a entrar, ¿cierto?, a la atmósfera y va a lograr atravesarla formando esta luz, ¿cierto?, que hace ver como si fuera, entre comillas, una estrella fugaz, porque va a pasar y se va a ir eventualmente. ¿Ya? Para partir entonces con la definición de estrellas, las estrellas es un cuerpo de gran masa, muy muy grande, quiere decir, ¿cierto? Que se caracteriza por emitir luz propia gracias a procesos físicos y químicos que ocurren en su interior, ¿ya? Y su estructura se muestra en el siguiente esquema que podemos ver aquí.
Entonces, tenemos que saber en primer lugar que un gran ejemplo de estrellas es el Sol, ¿cierto? Y, por ejemplo, todas las estrellas que nosotros vemos de noche también son estrellas como el Sol. No se ven evidentemente similares al Sol porque se encuentran muy lejos, ya en otras galaxias, y por lo tanto nosotros no podemos verlo tan cercano al Sol y, ¿cierto? No recibimos el calor, por ejemplo, como lo recibimos del Sol, ni tampoco podemos verlo de la misma forma, pero es netamente por la distancia, ¿ya? A partir de esto, vamos a definir brevemente qué es cada una de las partes que se definen en el texto sobre en la estrella. Partiendo desde lo más adentro, desde lo más interno a lo más externo, tenemos en primer lugar el núcleo, ¿ya? El núcleo que es donde, ¿cierto?, se genera la energía de una estrella. Y el núcleo de una estrella puede alcanzar varios millones de grados Celsius. Es decir, eh, a ver, son muchos grados. Y por lo tanto, evidentemente no me podría acercar ni por cerca a un sol, al sol. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, como seres humanos, ya entrando a nuestro cuerpo a los 40 grados Celsius, comienzan a morirse nuestras células, imagínense millones de grados Celsius. O sea, no habría nada. Ya no puede haber en este caso vida eh, muy cerca. ¿Ya? Entonces, posteriormente en el núcleo viene una parte un poco más externa que corresponde al manto, ¿ya? El manto, cierto, como lo pueden ver en la imagen, corresponde a una parte de la estrella donde se va a transportar la energía del núcleo hacia la superficie de la estrella, es decir, hacia afuera, ¿ya? Transportando entonces esta energía que, como dijimos, se emitía en el núcleo, ¿ya? Entonces, en el núcleo se emite la energía de una estrella y el manto lo que va a hacer es transportar esta energía que está en el núcleo hacia el exterior de la estrella. Luego viene la siguiente parte que se denomina cromósfera, ¿ya? La temperatura, perdón, de esta parte de la estrella es un poco menor, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el núcleo pudimos ver que hay millones de grados Celsius, pero en la cromósfera la temperatura es de 4000 a 10.000 grados Celsius, ¿ya? Es decir, es muy alta, pero nada en comparación a el núcleo, ¿ya? Y la cromósfera, por ejemplo, es la parte observable en los eclipses del Sol, como un anillo rojo se ve, ¿ya? Es decir, cuando se ve un eclipse solar, si ustedes buscan imágenes, ven un anillo rojo, esa parte corresponde a la cromósfera. Y finalmente tenemos la parte más externa, que es la corona, ¿ya? Esta parte de la estrella, ¿cierto? Es la masa externa y la temperatura aquí aumenta de una manera vertiginosa, ¿ya? Aumenta considerablemente en comparación a la cromósfera, alcanzando millones de grados nuevamente, ¿ya? Entonces es importante saber que así como al interior del núcleo, afuera también se cuenta con una gran cantidad de calor, ¿ya? Y leyendo un poquito más abajo, hay un pequeño texto en la misma página, que es la 82, que dice: las estrellas nacen en estructuras formadas por gas y polvo, denominadas nebulosas. Producto de la atracción gravitacional, el gas se condensa, aumenta su presión y temperatura y da origen a las estrellas, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo este texto es cómo se originan las estrellas, cómo nacen, ¿ya? Entonces, nuevamente, lo vamos a leer nuevamente para que lo podamos entender mejor. Dice, las estrellas nacen en estructuras formadas por gas y polvo. Entonces, en un principio, son gas y polvo las estrellas, ¿ya? Y estas se denominan nebulosas, es decir, si vamos a la definición de nebulosa, sería estructuras, ¿cierto?, que están formadas por gas y polvo. Y producto de la atracción gravitacional, ¿ya? El gas se condensa, aumenta su presión y temperatura y da origen a la estrella, ¿ya? Y abajito, a la derecha, tenemos una imagen que dice: en la superficie de una estrella se originan enormes llamaradas, las que emiten todo tipo de radiaciones. Si nosotros intentamos ver un video sobre, por ejemplo, el Sol, podemos ver que aparecen como estas llamas, ¿cierto?, que se van moviendo y estas emiten, ¿cierto?, la radiación, ¿ya? Y pasando a la siguiente página, que es la página 83, tenemos aquí dos preguntas grandes e importantes que abordar. La primera es: ¿cómo se clasifican las estrellas? ¿Ya? Porque si bien, o sea, bien sabemos que hay muchas estrellas, y por ejemplo aquí en el sistema solar tenemos una que es el Sol, pero no es la única estrella y hay muchas
por ejemplo, tamaños de estrellas o diferencian en su temperatura, su luminosidad o su color, ¿ya? Por lo tanto, podemos clasificarlas en diferentes cosas, diferentes características, ¿ya? Entonces, las estrellas pueden clasificarse, por ejemplo, según su color o su tamaño, ¿ya? Para que entendamos un poquito mejor, las estrellas en general presentan una composición súper similar, ¿ya? Y esta corresponde a el 75% más o menos de hidrógeno y 25% de helio. Evidentemente esto va a variar en estrella, pero para que entiendan, está generalmente compuesta de ese porcentaje de componentes, ¿ya? Y obviamente tiene algunos otros elementos, pero en una muy menor cantidad, porque si sumamos el 75 y el 25 del helio nos forma un 100%, pero evidentemente hay un pequeño porcentaje que también corresponde a otros elementos. Pero esto es para definir generalmente, o sea, de manera más general, la composición de las estrellas, ¿ya? A pesar de que tienen esta composición similar, tienen, por ejemplo, distinta temperatura en su superficie, lo que hace que brillen con diversos colores, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos observar en la página que nos aparecen unos colores que van desde el más azul al más rojo y tienen o sea, unas letras. Dice O, B, A, F, G, K, M y L. Lo que nos va a decir esto es que se clasifican a las estrellas según el color que éstas tengan. Podemos ver el cuadro que aparece abajo que dice tipos espectrales y dice tipo, por ejemplo, que sería la estrella categorizada como O, es porque tiene un color azul, ¿cierto? Entonces, el tipo de estrella va a corresponder al color. O sería un color azulado, B, o sea, azul, perdón, B azulado, las A son blancas, las F amarillas, las G son anaranjadas, las K son naranjas y la M y la L son rojas, ¿ya? En cuanto a la temperatura de estas, tenemos que, por ejemplo, el tipo O, que sería el de color azul, alcanza temperaturas, ¿cómo serían ustedes? ¿Cómo creen? ¿Serían temperaturas mayores o temperaturas menores? Ya analizando ese gráfico. Por ejemplo, dice 40.000 a 28.000 grados Celsius alcanzaría la estrella de tipo O, ya que es la estrella de tipo azul. Esto sería una mayor o menor temperatura que, por ejemplo, la M y la L, que alcanzan 3.500 a 1.600 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? Ya, evidentemente entonces, ¿cierto? A mayor temperatura, o sea, mayor número hay mayor temperatura, por lo tanto, eh, la de tipo O sería la que está a una mayor temperatura y la M y L a una menor temperatura, ¿ya? Es decir, en este cuadro va de mayor a menor según la temperatura, ¿ya? Y en el cuadro que está a la derecha, que es un gráfico, ¿cierto? Tenemos un gráfico con dos variables. En este caso es la temperatura que está en el eje X, que es el eje horizontal, es decir, el que está bajito, y en el eje Y, que sería el vertical, el que está, ¿cierto?, yendo hacia arriba, eh, nos da cuenta de la luminosidad, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo este gráfico es que está analizando, ¿cierto?, la luminosidad de la estrella según su temperatura, ¿ya? Este gráfico recibe el nombre de diagrama Hertzsprung-Russell, ¿ya? Y básicamente lo que nos dice, vamos a leer brevemente lo que nos dice el gráfico en la leyenda de abajo. Dice, este es un sistema para clasificar y agrupar estrellas en donde en el eje horizontal, como les decía, se sitúa la temperatura y en el vertical la luminosidad o magnitud absoluta. El nombre del diagrama se debe a los astrónomos que contribuyeron a su desarrollo, que son el danés Egnar Hertzsprung y el estadounidense Henry Russell. La mayoría de las estrellas se agrupa en una franja diagonal denominada secuencia principal. Entonces, lo que nos está mostrando esta gráfica es ubicando, ¿cierto?, las estrellas según su luminosidad y temperatura. Y tenemos aquí algunas definiciones que podemos ver que dicen supergigantes, otras dicen gigantes y la otra dice secuencia principal. Aquí lo que está haciendo es agrupar, ¿cierto?, las distintas estrellas y, por ejemplo, en la secuencia principal encontramos como una línea
diagonal que va bajando y es donde se encuentra la mayor cantidad de estrellas, ¿ya? Generalmente las estrellas se ubican en esta franja y más abajo, por ejemplo, tenemos una franja más azulita que está abajo y que aquí se ubicarían las estrellas más pequeñas. Y entre más arriba está, más grandes son, ¿ya? Y más hacia la... podemos ver, ¿cierto? La supergigante, que serían las estrellas más grandes, luego las gigantes y tendremos las más pequeñas al final, ¿ya? Entonces esto simplemente es una manera de poder categorizarlas. Tenemos, como dijimos, el color que podía ser de tipo O, B, A, F, G, K, M y L, ya que reciben esta categorización. Puede ser según la temperatura, ya podemos ver que si asociamos la temperatura con los colores, desde el más azul al más rojo va disminuyendo la temperatura. Y además vimos el gráfico donde nos ubica según la luminosidad, quiere decir lo que ilumina, ¿ya? Y podemos ver que se clasifican también según su tamaño, ¿cierto? Hay una supergigante, otras gigantes, y también, por ejemplo, tenemos la secuencia principal donde se encuentra la mayor cantidad de estrellas. A partir de eso nace una pregunta que yo creo que muchos de ustedes se hacen. Entonces, por ejemplo, el Sol, ¿a qué corresponderá? ¿Será estrella grande, pequeña? Entonces yo les quería decir brevemente cómo es el Sol respecto a otras estrellas, que esto lo extraje de una página que se llama spaceplace.nasa.gov. Se los voy a deletrear para que ustedes lo puedan ubicar, ¿ya? Es, se lo voy a deletrear, Spaceplace, spaceplace.nasa.gov, ¿ya? Entonces sería spaceplace.nasa.gov, ¿ya? Ustedes ingresan ahí desde el navegador y van a poder encontrar muchas cosas interesantes sobre el universo, el sistema solar, la Tierra, el Sol, ya sobre todo lo que estamos nosotros viendo. Entonces, vamos a leer brevemente, o sea, voy a leerles yo brevemente y ustedes lo pueden encontrar en la página que les mencioné. Nuestro Sol, ¿cierto? Es una bola brillante y caliente de hidrógeno y helio en el centro de nuestro sistema solar. Alcanza, ¿cierto? Grados de, por ejemplo, 15 millones de grados en su núcleo, ¿ya? Es decir, es muy caliente. Y el tamaño de nuestro Sol resulta que es una estrella de tamaño medio. Hay estrellas más grandes y hay más pequeñas también. Hemos encontrado estrellas que son 100 veces más grandes en diámetro que nuestro Sol y verdaderamente esas estrellas son enormes. También hemos visto estrellas que son una décima parte del tamaño de nuestro Sol, por lo tanto el Sol es completamente medio, ya no es ni muy grande ni muy pequeño. Nuestro Sol ya es un poco raro porque no tiene amigos, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Es un Sol que está rodeado por planetas, asteroides, cometas y planetas enanos. Como nosotros podemos ver, ¿cierto? No hay ningún otra estrella en nuestro sistema solar. Por algo también es sistema solar, ¿cierto? Porque hace mención a que nosotros giramos alrededor del Sol, que es la única estrella que podemos encontrar aquí. Entonces, de hecho, ese es el caso más a menudo, ¿ya? Es más de la mitad de todas las estrellas están en sistemas de estrellas múltiples, ¿ya? Es decir, nuestro sistema solar en este caso es extraño porque la mayoría, ¿cierto?, se encuentra con muchas estrellas. Eso significa que un sistema solar tiene dos o más soles generalmente. ¿Te imaginas tener dos soles en el cielo al mismo tiempo? Hay un montón de planetas en todo el universo donde eso es normal. Entonces nosotros seríamos como la excepción a la regla, ¿ya? Porque somos una de las pocas, en este caso, cierto, sistemas solares, ¿cierto? Con un sol, ¿ya? La mayoría tiene más de uno. Y finalmente abordamos la pregunta sobre de qué manera evolucionan las estrellas. Y esto va a depender, ¿cierto? Como lo podemos ver, de la masa inicial que tengan. Tenemos, ¿cierto? Si es una masa equivalente al Sol, va a llegar un momento en el colapso solar cuando ya no le quede energía a esta estrella y va a tener este colapso y va a hacerse una gigante roja. Ya esta gigante roja va a absorber a todos los planetas y va a transformarse eventualmente en una nebulosa para luego ser una nana blanca, ¿ya? Es decir, una estrella muy pequeña
con menos energía que la que tenía en un principio, además menos masa, ¿ya? Y va a variar, por ejemplo, si tiene una masa inicial menor, ¿ya? Al Sol, lo que va a pasar va a ser que va a haber un colapso estelar también porque ya no va a tener energía, pero no va a existir esta gigante roja ni nebulosa planetaria, simplemente va a pasar, perdón, a ser una enana, pero en este caso café, ¿ya? Y tenemos que pensar también en la diferencia. Una enana café tiene distinta temperatura a una enana blanca y esto lo podemos encontrar en la tabla que vimos anteriormente. Y finalmente existe la enana, la masa inicial cuando es 10 veces más grande, por ejemplo, al Sol. Pasa también un colapso estelar, pero aquí ya no se forma una gigante roja, sino que se forma una supernova. ¿Ya? Y esta supernova puede dar después pie a estrellas de neutrones y agujeros negros. ¿Ya? Estos conceptos como supernova, nebulosa, estrella de neutrones y agujeros negros las vamos a tratar en la siguiente clase. ¿Ya? Pero ahora me interesa que ustedes sepan que existen y qué puede pasar, por ejemplo, si llega a su límite, por así decirlo, su estrella. ¿Ya? Entonces, vamos a dar ahora la tarea que ustedes van a tener en esta clase. Lo que van a hacer va a ser construir un mapa conceptual sobre las estrellas. Ya un simple mapa conceptual de lo que vimos hoy entonces. ¿Qué es lo que vimos hoy? ¿Qué son las estrellas? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo se clasifican y de qué manera evolucionan? Entonces, todo lo que vimos en la página 82 y 83 ustedes lo van a hacer como un mapa conceptual, ¿ya? La idea es que si les quedó alguna duda o cierto el texto no explica mucho más allá, ustedes también busquen información en internet, ¿ya? Para poder complementar y poder enriquecer este mapa conceptual, ¿ya? La idea es que sea en un cuaderno, en su cuaderno obviamente, y que lo pongan en forma horizontal para que les sea más fácil. Entonces, el título, por ejemplo, del mapa conceptual debería ser estrellas, las estrellas, y ustedes después definir, por ejemplo, cada cosa que vimos hoy. ¿Qué es la estrella? ¿Cuáles son las partes de las estrellas? ¿Cómo se clasifican? ¿De qué manera evolucionan? ¿Qué fue lo último que vimos? Entonces todo eso incluirlo dentro de un mapa conceptual que ustedes van a elaborar según ustedes lo consideren pertinente, ¿ya? Y recuerden buscar información complementaria. Les vuelvo a repetir la página si es que ustedes quieren investigar un poco más o les interesa esto, además aparece cosas que vimos, por ejemplo, hoy y bastante interesantes. Les vuelvo a repetir y deletrear la página, es space.place, spaceplace.nasa, es decir, nasa.gov, G-O-V, ya es decir, B corta, ¿ya? Ustedes ingresan a esa página o la buscan en Google y les va a apretar el link. Les recomiendo que la busquen en Google porque, por ejemplo, si se equivocaron en algo, Google generalmente la corrige, ¿ya? Y ahí les va a direccionar a esta página que es de la NASA. Súper, súper buena. Se las recomiendo mucho, mucho. Y entonces, chicos, recuerden la importancia que está en el enviar sus trabajos, ¿cierto? Es importante para nosotros como profesores y para ustedes como estudiantes porque esto se les va a evaluar, ya sobre todo la responsabilidad de cada uno en hacerse responsable, hacer los trabajos como corresponde y enviarlos a tiempo, ¿ya? Les vuelvo a repetir mi correo, es ngonzalez@cmch.maristas.cl. Recuerden nuevamente las dos con Z, ¿ya? Entonces, chiquillos, espero que les haya gustado la clase de hoy, que les haya quedado un poco más claro ahora, por ejemplo, la diferencia que hay entre las estrellas y por qué quizás no es correcto decir eh, que una estrella fugaz sí es una estrella como lo vimos hoy, ¿ya? Como vimos son conceptos bastante distintos y simplemente una estrella fugaz es un meteoroide, que es un pedacito de asteroide que ingresó de alguna manera a nuestro planeta, ya atravesó la atmósfera y esto produjo que haya esta luminosidad que nosotros podemos ver y que nosotros denominamos como estrella fugaz, ¿ya? Pero si somos estrictos dentro de los conceptos vistos no es una estrella, ¿ya? Y con esto damos finalizada la clase de hoy, chicos. Cualquier duda recuerden que estoy para ayudarlos en lo que ustedes necesiten, ¿ya? Así que envíenme un correo con confianza. Espero que les vaya muy bien y nos vemos esta otra semana con otra clase. Hasta luego.